hermanos, agradecemos al Señor el privilegio de compartir nuestro tema de Instituto Bíblico. Estamos en la hora 14 de Neumatología. El tema es interpretación de lenguas y en esta ocasión hay una breve tarea que es señalar las indicaciones bíblicas para el don de interpretación de lenguas. Como siempre en esta bibliografía que estamos dando o en otras que usted tenga, puede buscar la información para esta tarea, pero pues ya el material que estamos dando tiene lo básico para que usted adapte y pues tenga esta tarea. Interpretación de lenguas, punto 1 es etimología. Hermeneia, glosón, son las dos palabras griegas, literalmente es interpretación de lenguas. Vamos a ver la descripción del don. El don de géneros de lenguas tiene la finalidad de trasladar al mensaje dado en una lengua desconocida y presentarlo en el lenguaje de la iglesia que lo recibe. Necesita interpretación para ser eficaz en la congregación. Entonces decimos aquí cuando alguien habla en lenguas que tiene la finalidad de captar nuestra atención y bueno, que como iglesia escuchemos el mensaje. Cuando tenemos el mensaje dado en lenguas se necesita interpretación para que se dé en el lenguaje de la iglesia que lo estamos recibiendo una interpretación del mensaje y seamos todos edificados. No se trata de una traducción, sino de una interpretación. Número 1, se mantiene la esencia del mensaje. Número 2, pero la exposición integra algunos aspectos determinantes. Inciso A, madurez espiritual. B, conocimiento de la Biblia. C, carácter de la persona que manifiesta este don. Y D, formación de la iglesia en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Entonces vamos a enfatizar mucho que no es una traducción, sino una interpretación. Y durante esta disertación vamos a estar viendo qué diferencia hay entre una traducción y una interpretación. Se mantiene la esencia del mensaje, es lo básico que queremos aprender, y hay esos 4 aspectos que vemos en la exposición de un mensaje en lenguas. La madurez espiritual de la persona que tiene el don, porque definitivamente si no tiene mucho conocimiento de las cosas de Dios, posiblemente cometa algunos errores. Aunque los errores no tienen que frenarnos, podemos ser corregidos y podemos ir edificándonos y creciendo en el uso de los dones. El conocimiento de la Biblia también es importante porque si una persona tiene un gran conocimiento de la palabra de Dios, definitivamente puede entender mejor el mensaje, puede dar el conocimiento previo de lo que tiene la palabra de Dios, le da una base para poder darle el mensaje. Igual, cuando la persona tiene conocimiento, le va a ayudar. La formación de la persona que está manifestando el don con su carácter es muy importante, porque si es una persona cálida, el mensaje va a ser cálido. Si la persona es un poco rígida en su forma de expresar, el mensaje sonará así. Entonces es una variante ahí con las personalidades que todos tenemos. Y también la formación de la iglesia en el uso de estos dones. Si la iglesia casi no ha manifestado estos dones y apenas empieza a conocerlos, va a tener algunas fallas. Pero si las iglesias ya han tenido la manifestación de los dones y se ha manifestado de esta manera la interpretación de lenguas particularmente, va a ser un poquito más fluido el uso del don. Inciso A, comparación entre una interpretación y una traducción. Dice ahí, la interpretación de un mensaje en lengua desconocida no es una traducción. Número 1, una traducción es una traslación literal, palabra por palabra, de un idioma a otro. Número 2, la interpretación conserva el sentido del mensaje original, pero no tiene las restricciones técnicas de una traducción. 3, interpretar significa explicar, exponer, aclarar o desarrollar, mientras que traducir implica convertir o cambiar un mensaje de un idioma a otro. 4, una interpretación no contiene las palabras exactas en las lenguas desconocidas. 5, el don de interpretación de lenguas tiene la finalidad de edificar a la iglesia sin los criterios formales de una traducción. Entonces decimos aquí, conocerla de una traducción, palabra por palabra, muy técnico, tiene que ser muy preciso, pero no estamos hablando de una traducción de lenguas, sino de una interpretación de lenguas. Entonces, en la interpretación se conserva el mensaje original, lo que Dios quiere darnos de edificación, de formación, de exhortación, pero sin esos tecnicismos de una exacta y muy precisa traducción. También decimos que se mantiene el mensaje original porque básicamente es eso, un mensaje original de un idioma a otro. También esto de interpretar, que es explicar, exponer, aclarar o desarrollar, nos da una cierta libertad cuando tenemos una interpretación en cualquiera de las áreas de los idiomas, particularmente cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo. Entonces sí hay esa libertad de explicar, exponer, aclarar o desarrollar un mensaje de una manera que lo podamos entender. Y también dice no contiene las palabras exactas, el número de palabras de un idioma a otro, y bueno, va a hacer una edificación sin los criterios formales de una traducción. Y sobre instrucciones bíblicas para los dones del Espíritu Santo. Número 1, es necesario no ignorarlos. 1 Corintios 12:1. Inciso A, conocer la doctrina bíblica sobre los dones del Espíritu. B, estudiar cuidadosamente en las Sagradas Escrituras el contexto temático. Y C, dar formación espiritual a la iglesia y a los hermanos en quienes Dios manifiesta esos dones. D, lograr un equilibrio en la doctrina y en la práctica de los 9 dones.
Dice Primera de Corintios 12:1, no quiero que ignoréis. Pablo le dice a los corintios los dones del Espíritu Santo. Entonces es importante conocerlo. Pero hay que conocer la doctrina y estrictamente conocer el contexto temático. Cómo se da cada don, en qué momento se da, cómo tiene la edificación, qué restricciones tiene o qué libertades tiene, también qué alcances puede tener. Y que también decimos nuevamente, de esto nos lleva a darle una formación a la iglesia. Si la iglesia escucha mensajes en lenguas y escucha la interpretación y somos edificados, y bueno, la persona que preside la reunión dice, estamos escuchando un mensaje, vamos a dar lugar al Espíritu Santo para este mensaje que nos edifica. Termina la administración de los tanto géneros de lenguas como interpretación de lenguas y entonces ya podemos continuar con la edificación de la iglesia normal, como estábamos previo a este mensaje. Y también algo que está aquí importante, dice que tengamos un equilibrio en los 9 dones, no nada más un don que es más visible o que es más notorio, sino que los 9 dones son necesarios. Y algunos que son muy discretos, muy poco notorios, pero van a ser igualmente necesarios para la formación de la iglesia. Número 2, ya no tener la actitud de extraviados y seguidores de ídolos, según 1 Corintios 12:2. La idolatría es una práctica sin compromiso y los seguidores de ídolos tienen una evidente inestabilidad espiritual. Entonces ya no, dice Pablo, para que ya no estén como cuando seguían ídolos, que los extraviaban de un ídolo a otro, que no tenían compromiso, que había una confusión. Ahora en el Señor no puede pasar esto. Necesitamos una claridad en los mensajes que se dan, aún en estos dones del Espíritu Santo, una claridad para que lo podamos todos comprender y que podamos ser edificados. Punto 3, por el Espíritu Santo llamamos al Señor Jesús y no le llamamos anatema. Según 1 Corintios 12:3, esto es sujeción a su autoridad. Y eso va con la manifestación de los dones del Espíritu, bendecimos al Señor y evitemos toda actitud blasfema o errónea. Recordemos que ya desde los tiempos de Jesús y de Pablo el apóstol, algunas personas decían que eran usados en los dones del Espíritu y llamaron a Jesús anatema, o sea, estaban llamando a Jesús maldición o maldito. Y esto es algo totalmente fuera de orden, ¿no? Nosotros dice aquí, nunca dará un don del Espíritu Santo para llamar maldición, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Siempre hay un respeto, una reverencia, y tenemos que evitar toda actitud blasfema errónea, porque estos dones, como que algunas personas sienten que son muy especiales porque se manifiestan en ellos. Recordemos, no somos especiales, solamente por la gracia de Dios permite que se manifiesten en nosotros. Punto 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios 12:4. Diversidad de una sola fuente. Entonces son 9 dones, pero la fuente es una sola, que es el Espíritu Santo. Punto 5. A cada uno le es dada la manifestación de don del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12:7. O sea, hay un beneficio evidente. ¿Para qué es dada la manifestación? Para provecho. O sea, no hay lucimiento, no hay agresión, sino para que seamos edificados. Punto 6. Los 9 dones son dados por el Espíritu Santo. Según 1 Corintios 12, del 8 al 10, donde viene esta descripción de los dones, el Espíritu les concede la manifestación a las personas en la iglesia y Él diseñó que fueran estos 9. Y los 9 dones se pueden y se deben manifestar. Punto 7. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, esto es una obra y soberanía del Espíritu porque dice que Él los reparte como quiere. En cada uno. No es porque tengamos como la idea de que merecemos o porque tenemos años o porque hemos estado en el ministerio ya se puede manifestar. Dice que como Él quiere lo reparte. Definitivamente puede haber recién convertidos, puede haber incluso niños o gente muy nueva en las cosas de Dios y en ellos se manifiestan los dones. De manera que ahí está la soberanía del Espíritu Santo. Dice punto 8, Dios puso en su iglesia, 1 Corintios 12, 28 y 30, inciso A, ministerios, apóstoles, profetas, maestros, servidores y administradores. B. Dones del Espíritu Santo, el hacer milagros, dones de sanidades, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Recordemos que esta lista es reducida a lo que dice 1 Corintios 12. En esta lista de 1 Corintios dice que los ministerios son los apóstoles, los que son llevados a otra iglesia, a otras culturas para llevar el mensaje de Dios, los profetas, que son grandes proclamadores del mensaje de Dios, maestros, personas que se profundizan en la palabra, servidores, personas que están siempre en la iglesia atendiendo muchas necesidades y administradores, personas que en las cuales tenemos la confianza de que pueden manejar los bienes de la iglesia. Y los dones del Espíritu Santo, hacer milagros, sanidades, géneros de lenguas e interpretación de lenguas, que son 4 dones ahí, dice que se dan también para la edificación de la iglesia. Posteriormente cotejamos con los otros textos donde se habla de los 9 dones y cómo se tienen que seguir manifestando en la iglesia. Punto 9. Seguir el amor y procurar los dones espirituales y sobre todo el don de profecía. 1 Corintios 14:1. Ese es el amor y la utilidad. Recordemos que en 1 Corintios 12 está la descripción de los dones. Y el punto 1 Corintios 14 está el uso que se da para esos dones. Y entre el 12 y el 14 está el capítulo 13. 1 Corintios 13 que habla del amor.
Entonces, no es casual que esté ahí ese capítulo. Siempre tenemos que manifestar los dones con amor. El amor es básico en todo lo que hacemos para edificar a la iglesia. Dice el punto 10, el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. 1 Corintios 14:4. O sea, la intención es aquí, decíamos, el que habla en lengua extraña, porque está hablando de manera personal, oración con Dios, se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza edifica a la iglesia, o sea, la persona que tiene el compromiso de escuchando un mensaje de diversos géneros de lenguas para trasladarlo de esa lengua a la iglesia local, se está tratando de una edificación, que la gente entienda el mensaje, y es importante por eso. Y por eso dice superior el que profetiza que el que habla en lenguas. No porque hablar en lenguas no sea necesario. Siempre va a ser para edificación personal, pero la profecía, en este caso interpretación de lenguas, después de géneros de lenguas, da una interpretación de profecía para que la iglesia sea edificada. Punto 11. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Primera de Corintios 14:5 dice esto, y hablamos aquí entonces de que si estamos hablando en lenguas de manera personal, es nuestra edificación, pero si estamos dando un mensaje en lenguas para la iglesia, va a necesitarse diversos géneros de lenguas, la interpretación. Y la interpretación nos lleva entonces a tener la edificación, porque la iglesia entiende el mensaje que se dio. Punto 12. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Primera de Corintios 14:6. Estamos viendo versículo por versículo, 1 Corintios 14, que habla de esta manifestación del don, específicamente de las lenguas. Dice, necesario entender y complementar los ministerios. Entonces es muy importante que nosotros siempre tengamos entendimiento, no que haya confusión, no que haya algo que no entendimos, sino que tenemos que llegar a un entendimiento, porque es un movimiento del Espíritu Santo para que entendamos y para que crezcamos. Dice ahí en 1 Corintios 14:13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Los dos dones de diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas son complementarios. Decíamos aquí, equivalen a la profecía, porque la profecía, el mensaje se da en el lenguaje de la iglesia directamente. Y cuando hablamos de diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas, es que se requieren esos dos dones. Pero el propósito es el mismo, que al final la iglesia entiende el mensaje que se quiere dar. Punto 14, que pues, oraré con el espíritu y oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Primera de Corintios 14:15. Oración y canto, relevancia de entender. O sea, dice aquí el apóstol Pablo, así como luego con el Espíritu, algo edificante que me puede ser dado por el Espíritu Santo, también necesito entendimiento. Necesito entender, comprender para ser formado y para estar exactamente entendiendo el mensaje que se da. Punto 15, que hay pues, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Primera de Corintios 14:26. Dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios también que qué había cuando se reunían. Cuando ellos se reúnen exactamente tienen eso. Dice Salmo, habla de cantos, tenemos cantos para Dios, tiene doctrina, enseñanza, y luego viene lengua, interpretación y revelación, hágase todo para edificación. Y ahí vienen los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones que nos dan una gran edificación. Los creyentes tenemos canto, enseñanza y dones del Espíritu Santo para edificar. Punto 16. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres, y uno por turno, y uno interprete. 1 Corintios 14:27. Aquí están las instrucciones muy importantes respecto al uso de los dones. Dice que si alguno habla en lengua extraña, sea dos o más otras personas. O sea, no es una multitud de personas que hablan en lenguas, porque esto trae mucha confusión y lleva a desplazar otras partes importantes de la reunión. Sí es importante el uso de los dones del Espíritu Santo, pero igual que el canto, como veíamos hace un momento, igual la doctrina, la enseñanza y otras partes de la reunión. Entonces, cuando hay una manifestación de los dones, dos o tres personas máximo, para que podamos tener un tiempo y ser edificados con esta parte de lo que Dios tiene para nosotros. Y luego cuando dice y uno interprete, habla entonces de que tengamos alguien que pueda darnos la interpretación para que seamos edificados. Y eso dice, durante una reunión en la iglesia, el don de diversos géneros de lenguas debe ser manifestado en solo dos o tres creyentes. Y eso debe ser por turnos, esto era de un orden, y C, en uno que se manifiesta el don de interpretación de lenguas. Entonces vemos estas instrucciones de orden para cómo estos dones se pueden usar en la iglesia. 17, pero Dios no es de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Evitemos confusión y disfrutemos la paz del Señor. O sea, no tenemos una reunión donde haya mucha confusión, muchas lenguas y haya una cantidad de mensajes que no alcanzamos a entender. Se requiere un orden y un tiempo para todo. Punto 18. Pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40.
La manifestación de los dones del Espíritu Santo debe suceder en un contexto de decencia y orden. Son esas dos partes importantes, decencia y orden. Decencia, que no le faltemos al respeto a nadie, que nadie sienta que es agredido, que nadie sienta exhibido, y el orden, o sea, los tiempos para cada parte de esa reunión, de esta parte de la reunión, tiene que llevarse en esas instrucciones que tiene aquí 1 Corintios 14. Punto C, propósitos del don de interpretación de lenguas. Inciso A, complementa los objetivos del don de géneros de lenguas, pero no llama la atención en un idioma desconocido. Entonces decimos es complementario. Géneros de lenguas e interpretación de lenguas son complementarios, porque de esa manera el mensaje llega al idioma que nosotros estamos manejando en la iglesia local. Inciso B, los propósitos de ambos dones. Número 1, edificación. Inciso A, crecimiento espiritual y firmeza en la fe. O sea, cada que se manifiestan estos dones, la edificación es esto, crecimiento espiritual y firmeza en la fe. Estas manifestaciones nos deben de llevar a crecer espiritualmente. Vemos al Señor, tenemos un sentimiento de lo que Él quiere con nosotros y nos ponemos firmes en la fe. Tenemos que responder con una vida de fe a los dones y a las cosas que se manifiestan aquí. Punto 2, exhortación. Término griego paráclesis, B, usado en el contexto de abogados romanos, C, alguien llamado a la de una persona para ayudar, aconsejar y fortalecer. O sea, la exhortación es exactamente esa palabra paráclesis, de la cual viene parácleto, que es una de las palabras que definen al Espíritu Santo, y dice ahí que era como un abogado que estaba para atender, alguien que sabe de leyes, que sabe la complicación, que quiere animar, que quiere dirigir. Entonces nosotros somos exhortados de esa manera. La consolación, porque tenemos aquí seis propósitos de los dones. Punto 3, consolación. Inciso A, disminuir el sufrimiento. B, atender en medio de una grandes crisis. Y C, aportar para ánimo para continuar en la fe. Entonces aquí hablamos de disminuir el sufrimiento de la gente. Esta consolación, este consuelo es muy importante porque cuando vienen estos manifestaciones de dones, el amor del Señor y bueno, el aliento que nos da con estos dones, también nos atiende en medio de grandes crisis. Queremos seguir en medio de crisis y viendo al Señor, en medio de crisis haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y de esa manera tenemos entonces una manifestación plena de este don. Y también aportar ánimo para continuar en la fe. Decimos otra vez, estos dones siempre nos va a impulsar el Señor a que sigamos en la fe. No a que nos apartemos, sino a que sigamos en la fe. Punto 4, confirmación. Y tiene dos incisos. Inciso A, respaldar la palabra predicada en la congregación, y B, reafirmar a los creyentes. O sea, realmente la confirmación es como afirmarnos en lo que ya hemos recibido, en lo que Dios quiere de nosotros. Y es parte de lo que es respaldar la palabra predicada. Nunca estos dones van a ser como parte de que se esté oponiendo a la palabra predicada o a la doctrina, sino que van a ser como complementarios, van a ser una parte complementaria. Y también reafirma a los creyentes en la fe. Punto 5, la dirección. Inciso A, dar consejo sabio. B, recibir instrucciones del Señor para nuestra vida. Entonces la dirección también viene con el Espíritu Santo y con estos dones, y este consejo sabio, animarnos, esta dirección con la palabra, viene también con los dones del Espíritu Santo. Y recibir instrucciones del Señor para nuestra vida. O sea, esos dones nos edifican mucho. Es así como un mensaje de momento que nos edifica, que nos da un aliento para seguir adelante, y recibimos instrucciones para nuestra vida. Y punto 6, son 6 propósitos de estos dones. Provecho. Inciso A, crecimiento espiritual, y B, madurez. O sea, este provecho se da como un crecimiento espiritual porque la gente nos afirmamos en las cosas de Dios, nos comprometemos, queremos seguir, somos transformados y también llegamos a la madurez. O sea, crecemos espiritualmente en un sentido en el que realmente queremos desarrollar más nuestro carácter como cristianos. Queremos que Dios haga en nosotros lo que quiere y que lleguemos al punto de madurez que Él quiere que tengamos. No de inmadurez o de dependencia, sino de madurez. De madurez y de ayuda a otros. Ahora, inciso de complementación de los dones de géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Finalmente, consideremos que los objetivos combinados de estos dones equivalen al don de profecía. Inciso A, el don de géneros de lenguas e interpretación de lenguas son los únicos que no fueron manifestados en el Antiguo Testamento. Son especiales para la edificación de la iglesia. B, en la manifestación de estos dones, lo deseable es que haya una interpretación, pues de otra manera quedamos sin fruto. C, si no hay intérprete, debemos creer en la congregación. 1 Corintios 14, 4 y 5. Ahora, esta complementariedad que se da en los dones de géneros de lenguas e interpretación. Dicen, porque géneros de lenguas es el mensaje dado en un idioma desconocido, pero la interpretación es traer ese mensaje o la esencia de ese mensaje al idioma de la iglesia local que recibe esta manifestación. Entonces, dice que esto nos lleva a que entendamos siempre que se va a necesitar que haya esos dos dones que equivalen a la profecía.
La profecía siempre se da en el idioma de la iglesia local y no requiere lenguas, pero cuando hay lenguas e interpretación, ese mensaje equivale a la profecía. Es exactamente como la profecía. Cuando por su soberanía el Espíritu no quiere usar el don de géneros e interpretación, directamente viene de la profecía. La persona se levanta y en el idioma de la iglesia local dice el mensaje de edificación que Dios tiene para ellos. Ahora, dice aquí que algo es importante. Estos dones de géneros de lenguas e interpretación de lenguas no se dieron en el Antiguo Testamento. Hubo milagros, hubo discernimientos de espíritus, hubo fe, hubo sanidades, hubo muchos de los 9 dones, al menos 7 en el Antiguo Testamento. Pero esos 2 son exclusivos del uso de la iglesia. Ahora dice que, perdón, se requiere en la manifestación de estos dones que haya interpretación, pues de otra manera quedamos sin fruto. Si hay mensajes en lenguas y no hay quien interprete, porque hay veces que no se tiene un ejercicio de fe o la madurez o una circunstancia personal y no hay una interpretación, tenemos entonces que continuar con el orden de culto. Porque si no hay una manifestación de la interpretación, no estamos entendiendo. Aunque el lenguaje que se use nos parezca bonito o nos sintamos muy edificados con lo que se va a decir, si no se llega a una interpretación, este don queda sin el propósito que tiene, que es que seamos edificados. Por eso dice ahí, inciso C, si no hay intérprete, es importante que callemos en la congregación. Inciso D, el don de profecía y la combinación de lenguas son unos instrumentos útiles para la iglesia. O sea, realmente decíamos que cuando hay profecía o lenguas e interpretación que equivalen a la profecía, son instrumentos útiles para la iglesia porque realmente son para edificación. Si se da el mensaje en géneros de lenguas y luego la interpretación, somos edificados. Si directamente el mensaje llega en profecía en nuestro idioma de la iglesia local, igualmente el mensaje nos va a edificar. Siempre esos mensajes son útiles para la iglesia porque tiene el propósito de que sigamos creciendo en lo espiritual, que sigamos siendo formados. Eso uno dice 1 14:31, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Eso es importante porque dice allí que cuando hay profecías, que sean uno por uno. O sea, no como que alguien está hablando en profecía y otro lo interrumpe, otro empieza con otra profecía, porque esos son desórdenes, que de hecho suceden muchas veces. Es importante que si alguien está siendo usado por el Señor con la profecía, dejemos que hables, que pueda desarrollar el mensaje hasta donde necesite, y ya entonces puede ser que haya uno o dos más, pero no que tengamos muchos mensajes como de profecía, porque eso trae mucha confusión. Definitivamente pueden ser mensajes que no se entiendan y la iglesia no es edificada, cuando muchas personas están hablando en lenguas en profecía. Entonces dice que para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Cuál es el propósito de estos dones? Que todos aprendamos. O sea, realmente cuando vemos géneros de lenguas e interpretación o vemos profecía, aprendemos. Aprendemos porque Dios nos habla, Dios confirma, Dios nos está fortaleciendo con ese mensaje. La palabra ya está dada. Toda la palabra es lo que Dios quiere que tengamos y es lo que necesitamos. Pero estos dones tienen algo adicional de edificación para la iglesia, un impulso o una herramienta de Dios para que seamos formados ahí. Y que todos sean exhortados. O sea, que realmente cuando vienen estos mensajes todos somos exhortados, somos corregidos también con amor, pero finalmente corregidos. Necesitamos esa corrección para que podamos continuar, que no sigamos en los caminos pues, de desacierto o de falta de compromiso con Dios o en algún error personal o algún error que podamos tener como personas, como familias. Tenemos que ser corregidos. Eso es la profecía, eso es enseñanza y exhortación. Recordamos aquí que esto que dice 1 Corintios 14:31, para que tengamos profecía. Cuando viene el mensaje en nuestro idioma local, bueno, definitivamente somos edificados, somos desafiados, somos exhortados, somos levantados con ese mensaje. Pero también tiene que haber enseñanza y exhortación. Entonces la enseñanza va a ser parte del ministerio de la iglesia, siempre enseñando por qué se da este don, cómo funciona este don, para qué funciona este don. Y la exhortación, decimos, la motivación es santa de un impulso de amor para que sigamos adelante. Entonces profecía, enseñanza y exhortación son 3 resultados de estos dones que van a ser siempre parte de nuestra vida porque podemos ser edificados y podemos continuar en las cosas de Dios. Punto 2, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos. O sea que este texto de Colosenses 3:16 dice que la palabra del Señor tiene que morar abundantemente en nosotros. No nada más porque leemos, estudiamos, meditamos o hay predicación, sino que también en los dones del Espíritu, en este caso, géneros de lenguas e interpretación de lenguas o profecía, está viendo palabra de Dios para nosotros. Tenemos que evaluar lo que es
está dando, tenemos que crecer espiritualmente y tenemos que valorar lo que se está dando en ese momento, ¿no? Hay una abundancia de la palabra de nosotros y básicamente la misma Biblia es abundante. Tiene tanta palabra, tiene tanta revelación, tiene tanto conocimiento para nosotros. De Génesis a Apocalipsis tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir meditando y vamos a poder crecer espiritualmente. Enseñándoos y exhortándoos, o sea, otra vez, igual que Primera de Corintios, aquí en Colosenses dice enseñanza y exhortación. Cuando vienen estos dones, todos aprendemos, somos enseñados cómo se manifiestan, cómo se pueden manejar mejor y cómo edificar a los demás. Gracias a Dios que todos tenemos personas que en el momento en que nos convertimos ya hubo alguna manifestación de géneros de lenguas de interpretación o de profecía y empezamos a crecer espiritualmente. Viendo el testimonio, viendo la forma en que Dios usa a estas personas, todos somos formados. Y cuando en su soberanía Dios nos elige, el Espíritu nos elige para darnos esta manifestación del don, pues entonces también tenemos la bendición de crecer y tenemos la bendición de ser formados en esto. Dice, enseñándoos y exhortándoos. También la exhortación otra vez es importante, una motivación de amor para mejorar, para corregir. Definitivamente si corregimos podemos seguir adelante, podemos mejorar. Dice en toda sabiduría. O sea, ¿para qué tenemos esta enseñanza y exhortación de los dones? Que tengamos la sabiduría de Dios, que apliquemos la palabra de Dios, que en nuestra vida práctica, que seamos gente de práctica, no nada más de doctrina, sino de práctica. Es importante la doctrina y la práctica, las dos cosas. Y luego dice, cantando con gracia en vuestros corazones. Otra vez el canto como parte de la reunión, el cántico con gracia en los corazones. Entonces, este canto no tiene ya que ver con los dones del Espíritu Santo, sino con el orden del culto, con una parte del culto. ¿Cómo cantamos? Dice, con gracia en nuestros corazones. Definitivamente cantar con gracia, con la gracia de Dios, de corazón, porque amamos al Señor, porque le reconocemos, porque cada canto es bello, cada canto en la iglesia es parte de la edificación. Luego dice salmos, himnos y cánticos espirituales. Había estas tres divisiones de lo que veían en el tiempo de la iglesia que estaba Pablo, dice los salmos, pues otra vez los salmos que tenemos nosotros. Los 150 salmos pueden ser parte del cántico que tenemos en la iglesia. Y de hecho son la base de muchos cantos que tenemos en muchos tiempos de la iglesia y también siguen siendo pues parte importante, ¿no? Y los himnos también, que son un poco más solemnes y con una gran composición, y esta parte importante de la edificación que tenemos como iglesia. Los himnos también en el formato, en la formalidad que tienen parte de edificación para nosotros. Luego dice cánticos espirituales. Esta frase es de una traducción doble. Algunas personas piensan que cánticos espirituales es un canto que está dado por una persona que es espiritual. Eso es un cántico espiritual. Alguien que conoce de Dios, que es espiritual y que canta. Pero otros piensan que los cánticos espirituales o el espíritu es cantar en lenguas. Y las dos formas de interpretación son correctas, porque realmente hemos visto iglesias donde la gente canta en lenguas y parte de la edificación que tenemos, y otros pues nada más cantan en el idioma local, otra parte del culto y son edificados. Pero vemos aquí como una diversidad entonces de cómo Dios nos puede edificar y nos quiere edificar. Tenemos aquí como base, inciso A, tenemos cinco incisos. Inciso A, las Sagradas Escrituras. Siempre en toda reunión y la manifestación de los dones, en cualquier cosa que hacemos, la base tiene que ser las Sagradas Escrituras. La Biblia. De Génesis a Apocalipsis, toda la Biblia tiene que ser parte de lo que nosotros queremos pues, enfatizar en ese momento, recibir o entender. Siempre la palabra va a ser base. Recordamos, la palabra es base y está muy por encima de la manifestación de los dones del Espíritu Santo, porque esta manifestación de los dones es para edificación, pero siempre tenemos por encima de todo esto la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra sobre cualquier asunto? Que alguien nos dice por un don, géneros de lenguas, interpretación de lenguas o profecía, o cualquiera de los 9 dones, bueno, siempre tenemos que ir a la palabra. La palabra le da formato, vemos esto en todos los dones, le da formato y le da un marco de función a todos los dones del Espíritu Santo. Y sobre la enseñanza, otra vez, o sea que el estar aprendiendo de la palabra de Dios, profundizarnos con la palabra, va a ser base para todo lo que hacemos. Y también cuando vienen los dones del Espíritu Santo, tenemos un contexto más de palabra. Estamos estudiando, estamos meditando, estamos conociendo, nos estamos capacitando, creciendo siempre en la palabra. Esto nos va a llevar a ser mejores en el uso de los dones del Espíritu Santo. O sea que no nada más es la manifestación muy carismática de los dones, sino el compromiso doctrinal. ¿Qué pasa con esta enseñanza? ¿Hasta dónde estamos aprendiendo? ¿Hasta dónde estamos llegando? Eso es la exhortación, decíamos entonces, esta motivación santa para seguir, para corregir. Podemos ser corregidos con amor. Eso es así como la traducción, corrección con amor. Porque muchos piensan que puede ser regaño. Y en este caso no cabe la palabra regaño. La exhortación es sin motivación para que sigamos adelante, pero siempre con todo amor.
como un abogado que aconseja, que estaba en el contexto romano, de la cultura romana, para aconsejar, porque conoce de leyes, porque sabe cómo puede la persona defenderse o a qué puede apelar, qué puede pasar con una persona que estaba siendo juzgada. Y esta persona es un abogado. Igual para nosotros la exhortación viene aquí. También la sabiduría que decíamos, aplicar la palabra, o sea, que no seamos nada más gente que escucha, sino que se aplica la palabra. Si la palabra habla de santidad, de amor, de servicio, de justicia, tenemos que ir con esto. Igual van a estar aquí los dones del Espíritu Santo hablándonos de una exhortación y de una enseñanza y sabiduría. Cómo aplicar lo que estamos viviendo en la palabra de Dios y poderlo llevar a la práctica cada día. Y luego hizo de cantos, o sea, otra vez derivados de Colosenses 3:16, los cantos son parte de nuestra reunión, nos edifican mucho, somos formados, somos pues como usados por el Señor para poder darle la gloria y la alabanza a Él, y somos edificados también. Cuando escuchamos los cantos hay una gran edificación. Y también otra vez los cantos que estén bien interpretados, bien hechos en cuanto a las cosas de Dios, pero también bien hechos técnicamente. Los cantos tienen que estar algo bien hecho para que no tengamos cantos como carentes de musicalidad o carentes de armonía o carentes de principios musicales, que llega a pasar. Necesitamos siempre que esto pase para que tengamos cantos que glorifiquen al Señor. Como dice el texto, salmos, himnos y cánticos espirituales. Y eso es, los mensajes en lenguas e interpretación deben ser juzgados. Algo importante que pasa con los dones del Espíritu Santo es que hay personas que piensan que si se da la manifestación no se puede corregir. Piensan que es perfecta, piensan que es inapelable, o piensan que la persona que está siendo usada por Dios puede ser como desplazada si se revisa lo que está haciendo. Pero la Biblia dice exactamente lo contrario. La Biblia dice que todos los dones del Espíritu se tienen que revisar. Se tienen que revisar los milagros, se tienen que revisar el discernimiento de Espíritu, se tiene que revisar pues cada uno de esos dones de hacer o de hablar o de actuar para que podamos ser edificados todos. Discernimiento de espíritus, la profecía, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, todos los 9 dones se tienen que juzgar. Ver que no esté contradiciendo algo de la palabra, ver que no estén siendo usados mal. Y eso va. Marcos 16:17 dice, y estas señales os seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Es en una ocasión, en la gran comisión aquí en Marcos, que se dice por primera ocasión que hablarán lenguas. O sea, sí van a predicar, van a echar fuera demonios y van a hablar en lenguas. Es parte de las señales de los creyentes que deben evaluarse. Entonces, si nosotros vemos que se dice aquí como parte del ministerio de la iglesia, echar fuera demonios y hablar en lenguas, no es todo lo que se dijo. Las otras partes, Mateo y Lucas y Juan y el resto de hechos, hablan de otras funciones de la iglesia, las señales de la iglesia. Pero aquí dice nada más estas dos, echar fuera demonios y hablar lenguas. Entonces sigue vigente la idea de que echemos fuera demonios. Cuando hay una persona endemoniada, una persona que tiene un fuerte problema espiritual, tenemos que orar por ella. Puede ser liberada, puede ser bendecida, y siempre será una bendición que la iglesia tengamos esa autoridad y tengamos la bendición de orar por la gente. Pero también el hablar nuevas lenguas es parte de este ministerio. Y ahí viene la base de toda la doctrina del Espíritu Santo, desde Marcos 16:17 hasta Apocalipsis. Todo el Nuevo Testamento habla de los dones del Espíritu Santo y cómo van a funcionar. Hablar nuevas lenguas habla entonces de una manifestación sobrenatural, igual de importante que echar fuera demonios. Igual de importante que el milagros o sanidades o fe o todos los otros 9 dones. Entonces tenemos aquí siempre que evaluar estas manifestaciones. Si algo cae en desorden, si algo no está de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que corregir. Y ahí tenemos que tener una madurez espiritual, tanto quienes estamos en un liderazgo de la iglesia como los que estamos como parte de la iglesia. Si hay algo que corregir, algo que se hizo, que fue exagerado o distorsionado o incorrecto, se tiene que decir. Siempre por amor, siempre en privado, siempre para edificar, pero sí es importante que nos corrijamos, porque muchas personas que no dejan que haya corrección porque piensan que el Espíritu Santo lo hace perfecto. Sí, Él lo hace perfecto, pero nosotros somos imperfectos. Nosotros tenemos que ser corregidos y podemos ser corregidos. Y eso ve, 1 Corintios 14:21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me verán, dice el Señor. Isaías 28:11 y 12 habla entonces de esta profecía de las lenguas que iban a darse en el contexto de la iglesia. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios les voy a hablar a este pueblo. Dios decía aquí que le había hablado tanto a Israel, desde Moisés, en este caso hasta Isaías, pues les había hablado palabra, corrección, profetas, pues la bendición de Dios de tener gente que le servía. Y dice que Israel muchas veces no quería escuchar.
Y como Israel no quiere escuchar, igual que nosotros, la iglesia o cualquier parte del mundo, de las naciones que estamos hoy, no queremos escuchar la palabra de Dios. Entonces dice, les voy a dar en otras lenguas. Fue así como una advertencia de la gravedad de no escuchar al Señor. Se les voy a dar en otro idioma para que ustedes, pues, de todos modos no entienden y no les interesa. Y esta es una profecía de doble referencia o doble recurrencia. A Isaías le sirvió para ver que realmente Israel necesitaba una corrección, que allá en su idioma no entendían deseos, entonces les voy a hablar en otro idioma. Pero aplicado a la iglesia exactamente es el antecedente. Cuando en Hechos 2 la iglesia habló en lenguas, vino a cumplirse esta profecía. Habló en lenguas la primera vez, ya decimos, para hablar el mensaje del evangelio a 17 naciones. Se quedó la señal en la iglesia para poder seguir edificando, para seguir en la parte de lo que es el ministerio de la iglesia. Y ahora tenemos hasta el día de hoy estas manifestaciones en muchas formas en la iglesia, pero siempre va a ser como parte de una edificación. Recordando que el antecedente fue la necedad de Israel, pero Dios dice, les voy a hablar en otras lenguas. En una profecía que también hablaba de cómo el Espíritu Santo nos lleva a nosotros con las lenguas para ser manifestado este don en cuanto a todo lo que implica. Dice inciso C, 1 Corintios 4:22, así que las lenguas son por señal, no los creyentes sino los incrédulos, pero la profecía no los incrédulos sino los creyentes. Ahora, en este capítulo de corrección, 1 Corintios 14, que es de corrección de los dones, o darle formato a los dones, dice que las lenguas son por señal a los incrédulos, porque dice que cuando llegan personas incrédulas a la iglesia y escuchan esto, se quedan sorprendidos. Realmente puede pasar que la gente se pregunte o no sepa qué pasó, haya que explicarle qué pasa y realmente necesitamos entonces con estas personas explicarle la obra del Espíritu Santo, cómo está pasando en la iglesia. Esperamos que se puedan quedar como parte de la congregación. Dice, pero la profecía no los incrédulos sino los creyentes. ¿Por qué? Porque la profecía ya es el mensaje dado en nuestro idioma y entonces la iglesia tiene que ser corregida también en nuestro idioma local. No en un mensaje que no se entiende, sino en un mensaje que sí se entiende. Por eso el no creyente puede ser que las lenguas le sean una buena señal, pero a la iglesia, a los ya creyentes, es la profecía. Dice Pablo aquí, entonces es una corrección para nosotros. La profecía siempre va a ser en nuestro idioma, siempre va a ser en algo que entendemos y que sea una señal para nosotros. No de algo o místico o algo espiritual que nos cause alguna inquietud, sino realmente en la bendición del Señor, en la dirección perfecta del Espíritu Santo, viene la bendición para la iglesia y la edificación. Ahora, esto dice contexto para el don de interpretación de lenguas. Número 1, no es correcto usar el don para indicar aprobación o reprobación de personas o ministerios. Esto lo vemos en varios contextos de iglesias cuando a veces por estos dones parece que se quiere aprobar o se quiere recomendar o se quiere desaprobar o señalar el pecado de algunas personas. Y alguien dice, pues está esta persona que va a ser usada de ministerio. Es como una aprobación a esa persona, pero este don no se usa. El uso tiene que ser estrictamente de lo edificante para todos, de edificación para todos. Y cuando alguien habla de lo que alguien es recomendable o no, tendría que ser en un contexto de administración de la iglesia, en otra junta, en otro contexto, no usando los dones, porque si se usan los dones para esto, entonces como que hay gente que piensa que ya no se puede corregir, porque Dios corrigió a alguien o porque Dios aprobó a alguien, ¿no? Ahora dice aprobar o reprobar ministerios, personas o ministerios. Tampoco es para que pensemos que una persona o un ministerio está bien o está mal delante de Dios. Definitivamente ese no es el uso del don. Lamentablemente llega a pasar que hay personas que piensan que con el don de géneros de lenguas o interpretación de lenguas dicen que un ministerio es correcto, que se le apoya, que sigan adelante, y ahí tenemos entonces una confusión. No ese es el propósito. Número 2, el don no debe ser usado para dar apoyo o rechazo a posturas doctrinales. O sea, realmente este don no es para que pensemos que una doctrina es correcta o no es correcta. Recordemos cuántas discusiones hay de doctrinas en la iglesia y si por el don de lenguas alguien quiere decir que la doctrina correcta es esta o la incorrecta es aquella, sería un mal uso también. Por eso otra vez sería con discusión de doctrinas, sería otra vez con manejo de doctrina y de fe y además pues de muchos argumentos, ¿no?, bíblicos de por qué apoyamos una doctrina o no, pero no tiene que ver nada con los dones de interpretación de lenguas ni de géneros de lenguas, que son para edificar a la iglesia en general. Inciso 3, su finalidad no es exhibir pecados ni virtudes de los creyentes. Ahora, esto es importante también porque por esos dones no se puede decir que alguien sea virtuoso o que alguien es consagrado o es dedicado o que Dios es aprobado por Dios. No sería el contexto. Sería otra vez en un contexto de administración, de pastorado, de junta de iglesia, donde estamos viendo el carácter de las personas, ¿no? O tampoco los pecados. Porque hay personas que piensan que porque el don se da, se exhibe el pecado de alguien. Se puede llegar a decir, esta persona está en pecado. Y ya porque lo dan en lenguas, piensan que es Dios y que tiene que manejarse de esa manera, y ahí sería un mal uso.
definitivamente no es el propósito ni exhibir pecados ni virtudes de los creyentes. El propósito es edificar a la iglesia y que sigamos adelante. Los pecados de los creyentes tendrían que revisarse en una junta de gobierno, en una junta de análisis, ¿no? Casualmente cuando Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, no habla de un culto, habla de una junta de administración. Si usted ve el contexto, dice ahí cuando se reúnen y revisan cualquier asunto doctrinal, ahí estoy con ustedes. O sea, realmente sería en un contexto administrativo, donde está Jesús con nosotros y revisamos. Si es pecado o si no es pecado de una persona, no es fácil hacer esto, pero no es a través de los dones del Espíritu Santo. Pero tampoco las virtudes, como decir que alguien es muy honesto, muy consagrado, o que es un hombre santo o una mujer santa de Dios, tampoco sería con los dones. Podría ser otra vez en una revisión doctrinal, en una revisión de personas, de los caracteres que tenemos, pero tampoco con los dones tratar de ver ni defectos, ni virtudes, ni pecados de las personas. El don no tiene el propósito de edificar y fortalecer a la iglesia en pleno. Entonces su propósito es edificar y fortalecer en pleno. O sea, se da no para unos pequeños grupos, ni siquiera para un grupo de líderes, sino para toda la iglesia. Por eso cuando se dan los dones tenemos que decir, bueno, se manifiesta el don. Géneros de lenguas, empieza a hablar en lenguas la persona, la iglesia guarda silencio, escuchamos el mensaje. Viene interpretación de lenguas, bueno, pues viene en nuestro idioma, escuchamos el mensaje, aunque hemos dicho, a veces puede ser que 1 o 2 personas o hasta 3 lleguen a interpretar un mensaje. Esto no es por oposición ni por contraposición, sino para complementar. Cuando alguien dice, bueno, yo creo puedo completar esto, pero hasta ahí llegamos. 2 o 3 personas, ya más personas sería un desorden, pero no es el propósito allí entonces que la iglesia nada más se fortalezca un pequeño grupo, sino toda la iglesia. La iglesia en pleno es fortalecida y también si viene la profecía de manera directa en nuestro idioma, pues viene el mensaje, la persona levanta la voz, pedimos que todos guardemos silencio y entonces las personas escuchamos el mensaje en profecía que otra vez edificar, exhortar y consolar. Tiene esos propósitos y finalmente vamos a revisar la profecía. No es inapelable, no es perfecta, el único perfecto, inapelable es Dios, pero los dones siempre hay un factor de imperfección que somos los humanos. El factor de imperfección somos los humanos, porque la persona que no tiene el conocimiento doctrinal que decíamos, pues entonces puede cometer algún error doctrinal. O si es una persona muy llena de doctrina, bueno, va a dar el mensaje con más contexto, ¿no? O si su carácter es cálido, o si su carácter es rígido, o si es nueva en la fe, o ya tiene años en la fe, todo esto es un contexto de diferencia que puede darse en esta manifestación de dones y definitivamente tenemos que revisarlo y no por tratar de crear un problema en la iglesia, sino de que los dones se usen correctamente. Y definitivamente nos fortalece como iglesia en pleno, no a grupitos particulares, no a personas particulares y no excluyendo ni pecados ni virtudes de nadie, sino nada más dando un mensaje para que todos seamos edificados. Hermanos, muchas gracias por compartir esta clase 14 de neumatología. Que Dios les siga bendiciendo.